Perfección de la sabiduría impensable, inexpresable, que no surge ni cesa de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría prístina. Me postro ante la madre de los Budas de todos los tiempos. Tayatan gate gate para sam gate bodhiye soha. Tayatan gate para sam gate bodhiye soha. Tayatan gate para sam gate bodhiye soha. Ella es la que, a través de la omnisciencia, guía a los oyentes que buscan la paz absoluta. La paz absoluta. Ella es la que, a través del conocimiento del camino, permite a aquellos que benefician a los seres lograr el bienestar del mundo. Puesto que están perfectamente dotados con ella, los sabios proclaman esta variedad dotada de todos los aspectos. Me inclino ante ella, la madre de los Budas, así como ante las asambleas de los oyentes y bodhisattvas. Me postro ante el Buda perfecto, el mejor de los maestros, quien enseñó que aquello que es originado en dependencia no tiene cese ni nacimiento, no es existente ni permanente, no viene ni va, no es diferente ni es igual y carece por completo de construcción conceptual. Me postro ante Gautama, quien a través de su compasión enseñó la doctrina correcta para que abandonemos toda teoría. Entonces ahora esta petición de enseñanzas, vosotros todos mis amigos del Dharma, habéis puesto mucho esfuerzo y habéis venido poniendo mucho esfuerzo, igual que dije ayer. Me gustaría saludaros a todos. Y nosotros ahora hemos llegado a este siglo XXI. En este siglo XXI, la educación que está relacionada con la ciencia ha aumentado mucho, ha mejorado mucho. Y durante más de 2000 años ha habido distintos tipos de religiones. Hay algunas de ellas que no explicaban demasiado una teoría filosófica, sino que se basaban más en la fe y han beneficiado a muchísima gente, teniendo en cuenta que las disposiciones mentales de algunas personas, algunas de ellas, ese tipo de religión basada en la fe ayuda mucho. Y porque les da estos consejos de de ser amables, beneficiar a los demás, no dañar a los demás. Entonces son cosas que son beneficiosas para todos. Pero luego, para los que más se preguntan, ¿qué y esto cómo es esto? Entonces, pero para estos no, a lo mejor la religión que tenía más respuestas para ellos eran las religiones que surgieron en la India hace a lo mejor 4000 años. Entonces, entre estas, poco a poco, a través del tiempo, hace 3000 años, poco a poco y también desarrollándose estas visiones filosóficas se iban desarrollando también. Entonces, hay de 45 diferentes posiciones de los tirtikas. Había algunos que decían que solamente lo principal, la entidad llamada lo principal, era la verdad última y el resto de fenómenos eran verdad convencional. Y esta presentación de las dos verdades se fue desarrollando también poco a poco y llegó también al jainismo, esta religión jainista. Y también se desarrolló el budismo. Poco a poco se fueron desarrollando estas visiones filosóficas. También, por ejemplo, Buda, desde que que tomó ordenación, estuvo también practicando el samatha, el vipassana, y también haciendo análisis más y más profundo. Y hasta que vio que no se conformaba con las apariencias, sino que quiso saber cómo era la existencia de los fenómenos y por eso dijo, la forma es vacía, la vacuidad es forma. Y dijo que todos los fenómenos son meramente imputados por su nombre y por su concepto. Y esto lo dijo en relación a los 12 vínculos de originación interdependiente, en el cual hablaba de la ignorancia, que era el primer
el primer vínculo, y en ese momento se refería a esta ignorancia, que es un conocimiento erróneo, que es la causa, la raíz de nuestro sufrimiento. Este conocimiento erróneo, que es la ignorancia, entonces tenemos que ver si realmente es incorrecto este conocimiento o no. Para saber si es erróneo, tenemos que mirar cómo existen en realidad los fenómenos para saber si el modo como nosotros los percibimos es erróneo o no. Y después también poco a poco Buda Sakyamuni, él mismo él tenía una sabiduría especial y también tenía práctica de muchas vidas. Y entonces él comprendió de manera correcta la visión de la vacuidad. Y después, a través de la meditación, en ella llegó a la iluminación. Entonces, eso es lo que ocurrió hoy en día en este mundo. También hay muchas preguntas. Cuando llegan todas estas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando vienen estas preguntas tan fuertes, es muy importante tener una respuesta para ellos. Por eso, esta enseñanza del Buda, de entre todas estas religiones, y también desde el budismo, el linaje de la Nalanda, explicó la situación de las bases a través del razonamiento. La presentación de las bases es muy importante para poder plantar sobre ella la presentación de los caminos. Si no conocemos la presentación de las bases, ponernos a meditar no tiene mucho sentido. Tenemos que ver que los fenómenos surgen de sus causas y sus condiciones. De este modo también las realizaciones espirituales surgen de sus causas y sus condiciones. Y una de ellas es conocer la presentación de las bases y conocer que los fenómenos tienen una diferencia, difieren entre su modo de apariencia y su modo de existencia. Y para eso nosotros debemos conocer la interdependencia de la causal también. Y esto siempre va acompañado con la argumentación, con la lógica. Y de esta manera nosotros conseguiremos una certeza a nivel de nuestra conciencia mental. Entonces, como hemos dicho, estamos en el siglo XXI. Y nosotros en los países de Asia somos budistas desde nuestros padres y madres. Y hoy en día, este budismo, hay mucha gente que estáis poniendo interés en el budismo. Incluidos entre los científicos, también ponen mucho interés en la visión de la interdependencia. Tengo un amigo budista, científico, que me dijo, yo le pregunté, ¿existe la visión de la interdependencia en la ciencia moderna? Y me dijo, no. Y me dijo, no existe la interdependencia en la visión científica, pero Pero ahora que hemos oído esta idea, lo podemos demostrar desde el punto de vista de la ciencia. Cuando decimos originación, surgimiento dependiente, decimos que surge en dependencia. También hay distintos tipos de interdependencias. Una la interdependencia causal, otra la interdependencia del todo y las partes, la segunda, y después la más sutil sería la interdependencia de imputación, que los fenómenos existen por mero nombre, por mera imputación conceptual. Entonces hay tres tipos de interdependencia, como vemos. Entonces, y esto es algo que está de acuerdo con la realidad. Como lo dijimos ayer, también la física cuántica lo dice exactamente de la misma manera. Así que esto es muy bueno. La física cuántica ha llegado a cierto nivel, y sobre esto todavía la ciencia budista puede añadir que no solamente debemos enfocarnos en fenómenos externos, sino que también, como dice la visión de Madhyamika, habla de que todos los fenómenos son una mera imputación conceptual.
Y esta fe que nosotros estamos, esta religión que nosotros estamos practicando, la podemos ver que a través del razonamiento, que si nosotros investigamos, vemos que realmente los fenómenos son meramente imputados por una mente conceptual. Entonces, en este siglo XXI, este budismo del Buda tiene que seguir de manera continuada. Y también todas las religiones dicen tenemos que ser buenos con los demás, comportarnos bien con los demás, no dañar a los demás, beneficiar a los demás. Si nosotros pensamos en beneficiar a los demás, los cristianos van a los países pobres y construyen centros educativos. Esto es algo increíble. Por ejemplo, también mirad a la Madre Teresa, una mujer muy humilde y que generó esta gran determinación. Y eso lo hizo desde el punto de vista del catolicismo, desde su religión. Así que todas las religiones ayudan a los demás. Esto es algo muy claro, pero desde el punto de vista de la visión filosófica, la única religión que puede hacer una explicación que está a la altura de la ciencia moderna es el budismo. Entonces nosotros somos budistas por tradición familiar y es muy importante que estudiemos. Y el budismo, si nosotros lo analizamos a través de la argumentación, de la lógica, entonces se va haciendo cada vez más claro. Pero si nosotros no estudiamos y solamente practicamos a través de la fe, entonces igual que dice en la clarificación del sentido, que dice que hay dos tipos de practicantes, los practicantes con una inteligencia menor y los de una inteligencia mayor. Tenemos que ser de los de inteligencia mayor. Entonces, en este budismo, es como dijimos ayer, que se basa en la argumentación. Entonces pensé en dar una introducción sobre el budismo. ¿Cómo debemos practicar el budismo? Por ejemplo, cuando vamos a hacer una casa, vamos a construir un edificio, pensamos primero los planos, también cuáles son los materiales que vamos a tener que utilizar, etcétera. Y después, luego ya construimos la casa, vamos desde las bases y poco a poco vamos desde abajo, lo vamos construyendo hacia arriba. Y lo mismo ocurre con la religión budista. Tenemos que ir transformando nuestra mente poquito a poco por etapas. Entonces, por esto, primero, ¿qué es lo que debemos lograr? ¿Qué es lo que queremos lograr a través del budismo? Es el nirvana. Que esto lo explicó Buda a través de las 4 nobles verdades cuando habló de la verdad de la cesación. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Esta verdad de la cesación. Y después, dentro de la cesación, hay distintos tipos de cesación. Una que es la mera ausencia de las obstrucciones a la liberación, y otra que es la ausencia de todas las obstrucciones. Y esta última con esta última logramos los 4 cuerpos de un Buda: el cuerpo de esencia y el cuerpo de forma de un Buda. Y para esto necesitamos nuestra inteligencia humana para comprender la talidad, que el ser en sí de los fenómenos no tiene naturaleza propia. Y para eso como apoyo necesitamos tener una mente amable. Entonces, cuando dice paramita, que paramita significa más allá o perfección, y después prasna paramita significa perfección de la sabiduría o la sabiduría que va más allá. Entonces, cuando nosotros hablamos, Buda tiene todas las virtudes, ha llegado a completar todas las virtudes, y entonces comprende todos los fenómenos, es omnisciente, comprende de manera directa todos los fenómenos, y nosotros podemos poco a poco lograr este estado también. Aumentando nuestras realizaciones cada vez más y más y eliminando nuestros fallos más y más. Y por eso al principio también de
del Sutra del Corazón, cuando dice Gate, Gate, Parasam, Gate, Bodhi y Soja, se refiere a esas etapas Gate, Gate, que tenemos que ir a través del camino de la acumulación, del camino de la preparación, de la visión, del camino de la meditación, para llegar al de no más aprendizaje. ¿Cómo se dice? Y también significa y ve más allá, ve más allá. Ve lo que significa es que ahora que es desde el estado de no estar incluso dentro de los caminos de los bodhisattvas, entonces primero, desde el momento que nosotros generamos el deseo de alcanzar la liberación y la omnisciencia, este deseo que no fabricado, entonces llegamos al camino de la acumulación, los bodhisattvas y los oyentes y realizadores solitarios a su propio camino de la acumulación. Y después cuando decimos Gate, Gate, dice ve. Entonces, este mente que se esfuerza en lograr la iluminación, lo enfocamos en la vacuidad, en meditar en la vacuidad. Entonces, cuando logramos la sabiduría que surge de la meditación, alcanzamos este segundo gate, que se refiere al camino de la preparación. Y después, cuando vemos la vacuidad de manera directa, pero por supuesto acompañada de esta mente que aspira a la iluminación, que no quiere solamente eliminar las obstrucciones a la liberación, sino también las obstrucciones a la omnisciencia. Entonces logramos el camino de la visión y después de eso llegamos entonces, cuando logramos esta visión de la vacuidad directa para la que nos hemos estado preparando en el camino de la preparación, alcanzamos este camino de la visión que es el Paragate, que significa ve más allá. Entonces, ¿qué es? Dice, ¿más allá de qué? Más allá de lo mundano. Es un camino de los áreas, un camino supramundano alcanzamos. Entonces, nos transformamos en una área, en una persona. Y entonces llegamos después al camino de la meditación, al Parasangate. Si hablamos desde el camino del Mahayana, entonces lo que hacemos en ese momento es ir eliminando todas las obstrucciones a la omnisciencia. Y después llegamos a las tierras impuras, que son 7, y ahí vamos eliminando las obstrucciones a la liberación, y después cuando llegamos a las 3 tierras puras eliminamos las obstrucciones a la omnisciencia. Y por eso vamos diciendo Gate, Gate, Parasam, Gate, Bodhi y Soja. Tenemos que ir paulatinamente a través de estos caminos. Entonces, es igual que cuando estamos estudiando, vamos desde el principio de la primera clase, la clase de los pequeños, hasta que llegamos poco a poco hasta la universidad. Esto sería de lo que habla este camino de Gate, Gate, Parasam, Gate, Bodhi, Soja. Nosotros vamos a ir transitando los caminos de esta manera. Entonces, el camino, si nosotros no tenemos esta inteligencia, una buena inteligencia, no lo vamos a lograr. Y para eso nosotros tenemos que practicar los 3 entrenamientos superiores. Y entonces, también Nagarjuna habla de dos objetos a lograr: un buen renacimiento y después la bondad definitiva. Un renacimiento es porque necesitamos muchas vidas para lograr a la iluminación, a esta bondad definitiva. Y tenemos que hacerlo a través de los 3 entrenamientos superiores. Entonces, Nagarjuna, en el Rosario Precioso, lo dice, habla de eso, que dice que nuestro fin final es la bondad definitiva, y y por el camino necesitamos este otro objetivo, que es un renacimiento positivo. Entonces, también cuando dice primero revoca lo no meritorio, en el medio revoca el yo, al final revoca toda visión. Quien sabe esto es sabio. Al principio, cuando dice primero revoca lo meritorio, se habla de que si nosotros acumulamos malas acciones, vamos a ir a los reinos inferiores. Entonces tenemos que primero eliminar todas las acciones negativas que nos pueden llevar a renacer en los reinos inferiores.
También en los 400 versos sobre Madhyamika se habla de los 17 acciones a evitar para no renacer en los reinos inferiores. Por ejemplo, uno de ellos era no beber alcohol. ¿A vosotros os gusta el alcohol? ¿Os gusta beber alcohol? Entonces, uno de ellos es no tomar alcohol. Y luego también tener un tipo de vida inadecuada, un modo de ganarse la vida adecuada, por ejemplo, abusando de los demás, engañando a los demás. Y luego también está no matar y no robar. Estos también están en las 10 acciones no virtuosas. Y luego hay otras añadidas, además de las 10 acciones no virtuosas, que incluyen pues abusar de los demás. Y por ejemplo, está incluido en la no violencia. Después, abandono de los modos de vida deshonestos. Después, también hacer ofrendas a quienes lo merezcan. Esto incluye también respetar a las personas que practican el Dharma, también a nuestros padres, madres. Y también dar con respeto. Esto significa que cuando demos algo a los demás, a veces cuando damos a los que consideramos inferiores, nos quedamos de pie y les damos lo que queremos dar desde arriba. No debemos hacerlo así, sino tenemos que hacerlo con respeto. Y también cuando habla de entrenamiento, en entrenamiento mental también se habla de que tenemos que a todos los demás tomarlos como supremos, como mejores que nosotros. Entonces eso es dar con respeto. Y después meditar en el amor. Entonces, estas son las 16 prácticas para lograr un alto estado, de las que habla Nagarjuna en su rosario precioso. Entonces, aquí cuando dice primero revoca lo no meritorio, se refiere a esto. Y después en el medio revoca el yo. Entonces, una vez que nosotros logramos un buen renacimiento, entonces nuestro objetivo es lograr el bien definitivo, lo que se refiere a la liberación. Y para eso necesitamos practicar las 3 entrenamientos superiores. Uno de ellos es el entrenamiento superior en moralidad, que tiene dos tipos, que uno es el de los monjes y monjas y otro el de las personas laicas. Entonces, hay distintos conjuntos de votos. Sí. Y después también... nosotros podemos ir tomando distintos votos. Para empezar, por ejemplo, con los votos de Pratimosca, y después a lo mejor podemos tomar los votos de ordenación, etcétera. Entonces también estos conjuntos de votos que incluye el entrenamiento superior en moralidad también están enfocados en las distintas disposiciones mentales de los distintos discípulos, en lo que cada uno puede practicar. Y después tenemos el entrenamiento superior en concentración. Esta concentración, cuando hablamos de la meditación de samatha, de la calma mental, esto lo digo yo muchas veces en los estadios de meditación intermedios de Kamalashila, nos habla muy bien de cómo tenemos que tener esta mente unificada y cómo podemos practicar para conseguir la concentración haciendo esta meditación de mente unificada. Entonces, también cuando esta concentración va a hacer que nuestra mente se tenga más poder, y de esa manera entonces nosotros vamos a poder tener una mente más poderosa, estar totalmente alerta
Y cuando tenemos esta mente, entonces, si nosotros analizamos un fenómeno, entonces, que sea cual sea el fenómeno que analicemos, vamos a tener mucha más capacidad. Y después está la visión superior, que piensa en la vacuidad. Y que principalmente, hay otras meditaciones, pero principalmente es la ausencia de yo, es la que nosotros tenemos que meditar. Entonces, a través de los tres entrenamientos superiores vamos a lograr la liberación. Y después, para lograr la omnisciencia, necesitamos esta visión de la vacuidad también. Y también, bueno, hay distintas maneras de decirlo de distintos expertos indios, pero si seguimos a Nagarjuna y a su hijo espiritual Aryadeva y también a Buddhapalita, este texto que estamos viendo, entonces la mejor argumentación es utilizar los textos de Nagarjuna, porque él toma los puntos más importantes y también esto los explica principalmente a Buddhapalita, y también luego lo podemos también en las palabras claras de Aryadeva, y también es muy importante también leer el texto al respecto de Baba Viveka. Es muy importante leer todos estos textos. Y entonces esta visión de la vacuidad, si la acompañamos de la bodhicitta, entonces cuando dice al final revoca toda visión, se refiere a esta visión de la vacuidad, que a través de la meditación de la vacuidad, entonces, podemos revocar toda visión. Entonces esta bodhicitta que tiene que acompañarla va a hacer que vamos a conseguir nuestro propio beneficio, el beneficio de los demás, conocer felicidad a corto plazo, a largo plazo. También va a hacer que acumulemos nuestros méritos. Para todo esto no hay nada mejor que la bodhicitta. Entonces, el mejor modo para generar la bodhicitta es leer el modo de vida de los bodhisattvas. ¿Vosotros lo tenéis a vuestros idiomas respectivos? ¿Lo tenéis traducido? Sí. Tenéis que estudiar este libro. El modo de vida de los bodhisattvas es muy importante. Yo, a lo mejor, en el 67, en 1967, empecé a estudiar este libro y a meditar en él. Y yo me di cuenta que realmente transformó mi mente de una manera muy fuerte. Tiene un poder de transformar nuestra mente muy grande. Antes, para transformar nuestra mente en el sentido de la vacuidad, como dijimos antes, podemos leer la sabiduría fundamental. Para eso también el capítulo número 9 de la sabiduría del modo del Buda de los Bodhisattvas también es muy bueno. Así que Santiago acaba de recitar una estrofa del capítulo 9 que habla sobre la sabiduría, y después mejor para el lado de la visión, estudiamos la sabiduría fundamental de Nagarjuna, y para el lado del método necesitamos estudiar el modo de vida de los bodhisattvas, sobre todo el capítulo número 6 de la paciencia, que nos explica todos los antídotos contra el enfado, contra el odio. Y vamos a ver, si lo estudiamos y lo reflexionamos sobre él, vamos a ver cómo nuestro enfado va a ir disminuyendo. Y luego también el capítulo número 8, el de la concentración, habla sobre los defectos del egocentrismo y las ventajas del altruismo. Es un capítulo que te explica estas ventajas y desventajas analizadas a través del razonamiento, y también nos dice que todos los problemas que hay en este mundo vienen del egocentrismo, y todas las cosas buenas que hay en este mundo surgen del altruismo. Entonces nos explica todas las ventajas también de la bodhicitta. En último,
en último caso, a través de la bodhicitta, nosotros vamos a lograr la omnisciencia, esto por supuesto, pero también a través de la bodhicitta vamos a conseguir también un buen renacimiento, porque esta bodhicitta nos va a ayudar a no acumular acciones negativas, porque nosotros tendremos a tener este deseo de beneficiar a los demás, de alcanzar la iluminación completa para poder beneficiar a todos los seres. Entonces es la mejor máquina para purificar acciones negativas y para acumular acciones positivas, méritos. También los antiguos lamas Kadampa decían que es muy importante la bodhicitta, porque la bodhicitta, ella es la que va a acumular los méritos, y ella es la que va a purificar las malas acciones. Va a ser nuestra bodhicitta la que va a hacer que seamos felices en esta vida, es la que va a hacer que tengamos un cuerpo sano en nuestra vida, también que tengamos familias, amigos. Eso lo va a hacer la bodhicitta también. Si nosotros no nos preocupamos por los demás, es difícil que consigamos amigos. Así, cuando nos encontramos con alguien, sonreímos. Pero es más fácil hacer amigos, pero si nos mantenemos alejados de los demás, solitarios, es difícil que hagamos amigos. Pero si tenemos esta intención de beneficiar a los demás, incluso a los animales, eso les va a gustar, lo van a apreciar. Entonces esta felicidad última nos la va a traer la bodhicitta. Y también dice, montando el caballo de la bodhicitta, que montando sobre el caballo de la bodhicitta, que elimina todo dolor y todo abatimiento. ¿Qué persona inteligente puede sentirse descorazonada yendo de felicidad y felicidad? La mayoría del sufrimiento que nosotros enfrentamos proviene del egocentrismo. Entonces, si nosotros tenemos enfado, tenemos celos, tenemos competitividad, no vamos a estar felices. Y todo esto, la bodhicitta lo va a ir disminuyendo y vamos a notar una diferencia. Y por eso dice, montando el caballo de la bodhicitta, que elimina todo dolor que elimina todo dolor y abatimiento. ¿Qué persona inteligente puede sentirse descorazonada yendo de felicidad en felicidad? Entonces, no hay nada mejor que la bodhicitta para lograr este gran resultado, inmenso resultado que es la omnisciencia, y para conseguir inmensos resultados en general. Entonces, a través de nosotros primero meditamos en el amor y utilizamos el método de las seis causas y un efecto. Y también el método que explica Nagarjuna de intercambiarnos con los demás. Él dice, mientras quede un solo ser que no se haya iluminado, que tenga sufrimiento, que yo pueda quedarme para eliminar su sufrimiento. Entonces este método de intercambiarse con los demás es algo increíble. Entonces, y también entre los seis causas y un efecto, primero habla de conocer que todos los seres han sido nuestras madres. Entonces, para eso primero tenemos que establecer a través del razonamiento que nuestras vidas han sido infinitas. Pero para el método de intercambiarnos con los demás no hace falta establecer esto. También dice, si no intercambiamos nuestro sufrimiento con la felicidad de los demás, no solo no vamos a conseguir la budeidad, sino que además no vamos a conseguir tampoco felicidad en nuestra vida. Porque si todos nuestros problemas en este mundo son por el egocentrismo, por falta de altruismo. Porque nos matamos unos a otros, abusamos unos de otros, y esto es porque no nos preocupamos por los demás, no tenemos este altruismo. Nosotros somos inteligentes, somos seres humanos, tenemos esta inteligencia, pero no la utilizamos para lograr realmente la felicidad.
Entonces, vemos, por ejemplo, estos niños que están muriendo de hambre, vemos muchos sufrimientos en este mundo y podemos ver cómo realmente todos estos sufrimientos surgen del egocentrismo. Entonces lo podemos resumir con que todo el sufrimiento de este mundo viene del egocentrismo, todo lo bueno que en este mundo viene del altruismo. Entonces, si nosotros generamos este deseo de alcanzar el conocimiento, el conocedor de todos los aspectos, para eso necesitamos esta correcta comprensión de la vacuidad, y por eso dice al final revoca toda visión. Quien sabe esto es sabio. Esto lo dice Ariadeva en los 400 versos sobre Madhyamika. Es un resumen muy claro. Oh, ya son las 10. Bueno, entonces ahora vamos a descansar 15 minutos. Entonces, ahora que porque ayer, hoy que pregunten los coreanos. A ver, que venga, porque ayer fueron los taiwaneses, así que venga la traductora coreana. Ah. También hay BD, y también separadamente, también hay BD. Es que eso es lo único que veo. Otra vez ese intérprete, sí, hay que estar en el BD. Tengo 3 preguntas. Nada más cuando vengo aquí en esas cosas. Ah. Por favor, explíquenos de forma rápida, porque hay mucha gente, muchos extranjeros que tienen interés en el Tantra y toman muchas iniciaciones. Pero entonces ellos preguntan cuáles son las causas y condiciones para lograr la iluminación rápido. Entonces, su santidad dice, en el Tíbet, el Tantra también se ha extendido muchísimo. Y esto es... nosotros, por esta razón, si estudiamos, decimos que si nosotros practicamos el Tantra, decimos que podemos alcanzar la iluminación en una vida. Entonces, si nosotros pensamos que el Tantra es algo muy importante, es algo muy, muy precioso, entonces yo digo normalmente que normalmente hablamos de 2 tipos de enseñanzas: las enseñanzas para los discípulos en general y las enseñanzas para los discípulos específicos. Entonces yo normalmente suelo decir que las enseñanzas del sutra son enseñanzas son enseñanzas genéricas. Entonces ahora
ya para los estudiantes específicos, dependiendo de sus disposiciones mentales y también de sus disposiciones corporales, pues se les da distintas enseñanzas de Tantra, por ejemplo, distintas prácticas tántricas que tengan cuidado también en consideración el modo como están constituidos los chakras, los canales, etcétera. Entonces para estos estudiantes específicos, Buda explicó las enseñanzas del Tantra diferentes. Entonces, después también esto fue a través de los distintos maestros, a través de los linajes de los distintos maestros. Entonces hay gente que realmente le pone demasiado poco interés a estas enseñanzas genéricas y se esfuerza demasiado en estas enseñanzas específicas. ¿Cómo podemos practicar el Tantra si no tenemos la visión de la vacuidad? Entonces necesitamos tener estas características para poder meditar en las deidades. Necesitamos meditar desde la meditación de la vacuidad. Si lo hacemos así directamente, si la meditación en la vacuidad se vuelve una mente errónea. Entonces nosotros necesitamos comprender la visión de la vacuidad y después a través de la visión del camino tántrico también podemos conseguir samatha. En el Tíbet sí que se extendió mucho las enseñanzas del Tantra y la gente, pero sin que la gente las entendiese a un nivel profundo. ¿Lo estáis traduciendo directamente? Bueno, vale, entonces vale. La siguiente pregunta. Entonces ahora la segunda es una pregunta de una gelomma. ¿Qué práctica hay que hacer una vez que ya has comprendido la vacuidad? ¿Cómo se practica después de la vacuidad? Primero, se puede comprender la visión, o sea, las personas de inteligencia superior normalmente comprenden la visión de la vacuidad antes de entrar en los caminos budistas. Dice, la sabiduría se enfoca en la iluminación y la compasión se enfoca en los seres. Entonces, esta bodhicitta tiene como raíz la compasión y es una mente que se enfoca en lograr la iluminación. Entonces, a través de la sabiduría necesitamos enfocarnos en la iluminación. Entonces, es sobre la base de conocer la vacuidad que nosotros nos enfocamos en la iluminación. Si simplemente deseamos alcanzar la iluminación, sin conocer la iluminación, es un poco como esta religión basada solamente en la fe, que decimos, tomo refugio en el Buda sin saber lo que es el Buda. Entonces, la visión de la vacuidad, si no tenemos esta visión de la vacuidad, no podemos comprender no podemos comprender la iluminación y entonces no podemos generar una mente que aspira a la iluminación, una mente que... y por esta razón, si no tenemos sabiduría, entonces no vamos a poder conseguir no podemos conseguir la visión de la vacuidad. Entonces no basta con tener esta visión de la vacuidad, necesitamos también tener la sabiduría que surge de la meditación enfocada en la vacuidad. Entonces, como ves, y después tenemos que ver la vacuidad de manera directa. Entonces, como verás, también tenemos mucho trabajo en este sentido. ¿Ya está terminada la respuesta? Sí. Entonces ahora, un Gelong de Corea tiene otra pregunta que dice, esta mente muy sutil, la mente innata,
si nosotros la tenemos desde el principio de los tiempos, entonces, ¿por qué no la tenemos activa? Nosotros la tenemos por naturaleza. Y luego también pregunta que esta vacuidad, si no es esta vacuidad de la mente más sutil, no es semejante al Atman, del que hablan los tirtikas. Entonces el Atman, este yo, el modo de percibir este yo, el modo de reconocer este yo, es que es permanente, es unitario y es independiente. No cambia. Es un yo que es permanente porque no cambia y es unitario. Desde la vida anterior hasta esta vida y la próxima es un solo yo el que va. Y después es independiente, está establecido por su propia naturaleza, no depende de otros para su existencia. Entonces, esta idea, y si la comparamos con la idea del Tantra, que habla de esta luz clara que no tiene principio ni tiene fin, son muy diferentes. Esta luz clara innata cambia, se va transformando. Y por eso nosotros desde seres ordinarios, en el estado de seres ordinarios, tenemos esta luz clara y después cuando entramos en los caminos también tenemos esta luz clara ordinaria. Y entonces esta luz clara, si nosotros la purificamos y la transformamos en el camino, a través principalmente de la meditación en la vacuidad. Entonces nosotros meditamos en la vacuidad utilizando una mente más burda. Entre esta meditación y la meditación utilizando la luz clara, esta mente que es luz clara para meditar en la vacuidad, estas dos meditaciones, si las comparamos, es muchísimo más potente que la meditación en la vacuidad, utilizando la mente que es la luz clara. Entonces se dice que esta mente luz clara no tiene principio ni fin, pero ella está transformándose. Entonces ahora nosotros como seres ordinarios, no es que nuestra luz clara sea de la naturaleza de la ignorancia, pero está acompañada por la ignorancia. Y de ese modo, si nosotros estamos meditando en la vacuidad más y más, entonces toda esa ignorancia que va acompañando a la luz clara, poquito a poco va a ir disminuyendo. Entonces esta luz clara es debido a condiciones se llama va cambiando, podemos ir diciendo nombres diferentes. El nombre de, por ejemplo, la luz clara del ser ordinario, la luz clara del ser que está en los caminos y la luz clara del Buda, por ejemplo. Y luego también los tirtikas dicen que el yo, este Atman, está separado de los agregados, que es un fenómeno separado de los agregados. Pero nosotros, cuando hablamos de tres tipos de fenómenos, que son la forma, la consciencia y los fenómenos fenómenos compuestos diferentes de consciencia y forma. Entonces, hablando de la consciencia, hay distintos tipos de conciencia, las conciencias sensoriales y la conciencia mental. Y dentro de la conciencia mental, cuando se cesan estas conciencias sensoriales durante la muerte, y también se cesan estas conciencias más mentales más burdas, y que también vamos llegando también a la claridad y después a la apariencia rojiza, a la apariencia negruzca, y finalmente llegamos a la luz clara. Esta es la conciencia más útil, que se le llama también la cuarta vacuidad. Hay la primera, segunda, tercera, la cuarta vacuidad, que se refiere a la luz clara.
Entonces a todas estas, a la apariencia blanquecina, rojiza y negruzca, se les llama vacuidades también. Y de esta manera vamos clasificando los distintos niveles de sutilidad de la mente. Y la cuarta vacuidad es esta luz clara, que es la mente más sutil, que es la que va a llegar hasta el nivel de la vacuidad. ¿Y cuál es su naturaleza? Es que va cambiando de momento a momento. Entonces ahora nosotros en nuestra mente también tenemos esta mente clara, de luz clara innata, pero esta mente, cuando llegamos a la apariencia negruzca, y que no tiene ningún pensamiento, después va a llegar a la luz clara en el momento de la muerte. Entonces vamos a ir haciendo este proceso de disolución de las consciencias. Entonces esta luz clara, al morir vamos haciendo esta disolución hasta la luz clara, y después al nacer lo hacemos al revés. Vamos desde esta luz clara generando todas estas apariencias y después también los elementos, etc. En la tradición de Dzogchen se habla de la mente de Samantabhadra, que se disuelve o surge de esta mente. Es un nombre diferente, pero el modo de ocurrir es el mismo. También dentro en el Dzogchen, y vosotros, como sois seguidores de Dzogchen, os hablo del Dzogchen ahora. Entonces, Tsunpe Nyima tiene unos textos increíbles, buenísimos. Y también, ¿y quién era este otro? Hay otro escritor también que tiene unos textos sobre Dzogchen increíbles. Y Dori Nyima habla. Él explica el Dzogchen desde su conocimiento sobre todas las distintas presentaciones del Tantra. Entonces es muy bueno el modo como él explica el Dzogchen, y también cuando habla de la vacuidad, sobre cómo debemos comprender la vacuidad, habla de que la vacuidad es una negación no afirmativa. Entonces, cuando nosotros hablamos del gran gozo, este gran gozo, esta misma mente, la unificamos con la vacuidad, en ese momento nosotros estamos enfocados con la vacuidad, pero no es en ese momento el poseedor de objetos. Esta conciencia se vuelve este gran gozo. Entonces, por eso él decía que cuando no estamos meditando la vacuidad es una negación no afirmativa, pero cuando estamos vacuidando la vacuidad en ese contexto, es una negación afirmativa. Entonces, le llaman esta consciencia de Samantabhadra, que no tiene principio ni fin. Pero esa se transforma, y por lo cual es diferente de la visión de los Tritikas de un Atman. Y yo también, entonces, porque eso digo yo, si nosotros hablásemos de un yo permanente, unitario e independiente, entonces sería más fácil establecer la teoría de la reencarnación. Pero nosotros no aceptamos este tipo de este tipo de yo, aunque de la escuela esvatántrica madhyamika para abajo, ellos aceptan que hay que la consciencia mental puede ser tomada como como la persona, como persona. Esta conciencia mental más sutil. Eso es bastante problemático, este asunto. ¿Y cuál era la siguiente pregunta?
Que está recitando una oración que ha recitado, que dice que en toda vida siempre nunca me falte un maestro perfecto y que pronto consiga alcanzar el nivel de un Buda. Entonces yo digo normalmente, tengo esta oración se la doy a veces a algunos amigos y les hago esta explicación sobre ella. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta estatua de Buda, que fue el primero que explicó las enseñanzas. Él es el maestro, el Buda. Pero si lo pensamos desde un sitio, desde un lugar, era un filósofo. Y también la física cuántica. Él habló sobre esto. Cuando dijo la vacuidad es forma, la forma es vacía. Entonces él estaba hablando de la física cuántica. Y él estaba negando, refutando la existencia de los fenómenos externos. Y por eso Buda aquí se puede decir que era un filósofo. Tengo un amigo que lo dice así también, Raja Ramana, que es un científico indio, y él me lo dijo un día. Una vez me dijo, él es un físico cuántico de aquí de la India, me dijo, la física cuántica es una ciencia nueva en Occidente, pero este argumento de la física cuántica ya estaba en la India hace 2600 años. Por eso estos textos son de Nagarjuna, etcétera, son increíbles. Y él, hablando, utilizando el razonamiento, cuando decía, por ejemplo, cuando Buda decía monjes eruditos, monjes eruditos, tal como examináis bien el oro, quemándolo, cortándolo y raspándolo, así es como debéis aceptar mi palabra y no por respeto a mí. Lo que decía es que debemos utilizar el razonamiento y la lógica para comprender estos enunciados del budismo. Entonces yo, por eso, él me decía, Buda es un científico, porque él utilizaba el razonamiento, el análisis para ver cómo realmente existen los fenómenos. No se basaba únicamente en los textos. Y después también Nagarjuna y su hijo espiritual, etcétera, que es Aryadeva, ellos examinaban la palabra del Buda y entonces establecían que, por ejemplo, que cuando en el segundo giro de la rueda del Dharma hablaba Buda sobre que los fenómenos no tienen esencia. Entonces, algunos decían que corría el riesgo de caer en el extremo del nihilismo. Entonces ellos examinaban estos enunciados y los establecieron a través de argumentación. Y también tomaron de las palabras del Buda aquellas que eran interpretativas y aquellas que eran definitivas, se podían tomar de manera literal. Entonces, investigaron sobre las palabras de Buda. Entonces, y decían que los sutras de la perfección de la sabiduría se pueden aceptar de manera literal, y luego el sutra que revela el pensamiento, por ejemplo, del tercer giro de la rueda del Dharma, es un sutra interpretativo que no se puede tomar de manera literal. Entonces, por ejemplo, este sutra que revela el pensamiento, y hay otros sutras que ellos también dijeron que esto no se puede aceptar de manera literal, y esto sí que se puede aceptar de manera literal. Entonces, si nosotros analizamos las palabras
si nosotros aceptamos por fe las palabras del Buda, ellos no harían esto, pero ellos analizaron las palabras del Buda. Utilizando la argumentación. Esto es algo increíble. Entonces ayer dije algo que me había equivocado sin pensarlo mucho. Dije que la sabiduría la sabiduría fundamental a ver. Ayer dije que hay algunos que categorizaron Chandrakirti, etcétera, categorizaron estos textos hablando sobre la sabiduría fundamental. Yo tomé las enseñanzas del Gen-Nyima Rinpoche y discutí con él sobre estos textos. Entonces, en realidad tuve discusiones con estos, pero recibí la transmisión oral de las 6 colecciones de razonamiento de Gen Rinchen Tempa. Entonces, primero, entonces a él le pedí que me diera esta transmisión oral y él también había un mongol. ¿Cómo se llama? Mongol, se llama Yise. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis cómo se llamaba? Entonces, era un mongol muy bueno, que había estudiado mucho, conocía muy bien los textos, era increíble su conocimiento. Se llama Yise. Se llama Tsogchimpa. Y él me dio esa transmisión oral. Y también él fue muy amable conmigo para darme esta transmisión oral. Y también Kuno Lama Rinpoche, Tenzin Gyatso, también le pedí que me diera esta transmisión oral, también me la dio. Muy amable para conmigo fue este maestro. Entonces ahora, antes yo me había equivocado. Entonces Gen Nyima Kundu me dio estuvimos teniendo estas discusiones sobre este texto. Entonces, ¿por dónde íbamos ayer? Aquí. Era esto, ¿no? Pero son características en conjunto. Si las tomamos en conjunto, son características. Y de respuesta, incluso tomados en conjunto, ¿cómo podrían coexistir en una misma base al mismo tiempo? Entonces, es difícil decir que estas características de generación, permanencia y cesación. Entonces, cuando dice aquí, ¿cómo podían permanecer en esta base al mismo tiempo? Porque cuando decimos generación, cuando decimos permanencia, cuando decimos cesación, son términos diferentes. Entonces, ¿cómo podría ser correcto que aquellos fenómenos que por separado no son características y en conjunto son contradictorios coexistir al mismo tiempo en una entidad condicionada? A ver la página número. Esta no es, está mal. Parece que están desordenadas. Aquí está.
en la página 380. Dice. Pero ¿dónde está esta página? Falta una página. Es en la 90. Vosotros no tenéis el mismo texto, ¿no? Ah, yo lo he sacado del Tengyur. A la 90, ¿no? Sí. Esta es la 9. Ah, entonces aquí, ¿no? Entonces sí. Ah, sí, en la 96. Vale, entonces dice... ¿Cómo podría ser correcto? Dice, porque el pasado ya se ha cesado y el futuro está por generarse. Entonces, en tal caso, cuando algo estuviera surgiendo, en ese momento no estaría permaneciendo ni cesando. Cuando algo estuviera permaneciendo, en ese momento no estaría surgiendo ni cesando. Y cuando algo estuviera cesando, en ese momento no estaría permaneciendo ni surgiendo. Por lo tanto, no es sostenible que el surgimiento, la permanencia y la cesación sean características de los fenómenos condicionados, ni por separado ni en conjunto. Puesto que las características no son sostenibles, los fenómenos condicionados no existen. Entonces, a ver. Bueno, entonces su santidad está por aquí. Igual que las lámparas de mantequilla. Aquí.
Entonces ahora estos son el 92 y la 93. Es la página 159. ¿Por dónde va esto? Esto no está en este texto mío, esa parte. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Entonces, ven por ahí y ponme las hojas en orden. Vosotros dos, poner las hojas en orden y yo me quedo tranquilito esperando. Entonces, hoy no sé, lo vamos a poder leer. Entonces, si hay muchas hojas que están desordenadas, yo tengo mucho rato para quedarme aquí tranquilito. No está muy... No es muy seguro que estén bien, ¿eh? Entonces, a ver, ¿esta por dónde va? Entonces, ¿habéis encontrado esta parte que dice aquello que sea la originación no es la permanencia? Dice que dice generación, permanencia y desintegración son fenómenos condicionados, pero de esto no se sigue que haya una regresión infinita. ¿Por qué? Dice, el surgimiento de las causas de surgimiento, la generación de entonces dice una sola cosa no coexiste, nada es simultáneo consigo mismo, pero si hay diferencia, entonces ¿cómo podría haber simultaneidad? No, perdón, es este de aquí. El surgimiento de la producción solo da lugar a la producción básica. El surgimiento de la producción básica, por su parte, da lugar a la aparición de la producción. Si las propiedades surgen de los fenómenos que son como la consciencia, hay 15 más el mismo. Entonces, uno sería el fenómeno mismo. Es eso mismo, es justo eso. Sí, dicen que sí. Entonces sería luego el surgimiento de este fenómeno. Entonces, si buscamos también la generación, la permanencia y la desintegración, no los encontramos tampoco. También introducción al Madhyamika utiliza 3 argumentos y 4 citaciones de textos para establecer que si los fenómenos existieran por sus propias características, entonces no podrían transformarse, no podrían surgir de causas y condiciones. Sí. También hay vosotros habéis memorizado la introducción al Madhyamika, muy bien. Entonces hay este otro argumento que encontramos en la introducción al Madhyamika de Chandrakirti, que dice que si nosotros
¿Cómo era el texto? No. Eso que habéis estado recitando vosotros, del comentario, el Pramanavartika, del Pramanavartika. No es ese. ¿Cómo era? De la introducción al Madhyamika. Y también sale en la esencia del Madhyamika en este comentario. Este que dice que habla sobre el Tathagata. ¿Cómo es este? Que dice que los fenómenos no existen tal y como se nos apariencia. Nosotros se nos aparece como si estuviera allí. Pero no debemos analizar la apariencia, sino que no es sin contentarnos con las meras apariencias. Debemos analizar el modo de existencia último del fenómeno. Entonces, nosotros lo decimos igual. Cuando vemos un fenómeno y lo analizamos, no existe de este modo como se nos aparece en absoluto. Entonces está recitando Satya los nombres de los 3 argumentos y después están las 4 citaciones, de textos. Entonces, si lo hacemos así bien, utilizamos estos argumentos de manera correcta, entonces tenemos que no contentarnos con las meras apariencias, sino que ir al modo de existencia. Entonces, por eso las apariencias eliminan el extremo las apariencias estiman el extremo de la existencia y la vacuidad elimina el extremo de la no existencia. Entonces, ahora, ¿por dónde estábamos? Entonces, Entonces decíamos que también hay la permanencia del fenómeno y también la desintegración de este fenómeno, también la posesión de este fenómeno y también el envejecimiento del fenómeno. Y aquí también, si el fenómeno fuera blanco o virtuoso, entonces este fenómeno podría ser la liberación, o si el fenómeno fuera blanco o no virtuoso, entonces podría ser la falsa liberación de este fenómeno. Y del mismo modo, si el fenómeno fuera la renuncia, entonces podría ser la renuncia del fenómeno. Pero si el fenómeno fuera la no renuncia, entonces la no renuncia del fenómeno sería generada. Esto se llama parivara. Después está el surgimiento del surgimiento, la permanencia de la permanencia, la desintegración de la desintegración, la posesión de la posesión, el envejecimiento del envejecimiento, la liberación de la liberación o de la no liberación de la no liberación. 4. Vale, pues bien. Lo que es el surgimiento primario causa la generación de 14, que son las propiedades que te dicen que son diferentes de las características primarias ellas mismas. El surgimiento del surgimiento causa solamente este surgimiento. Entonces, por eso, como una causa la generación de la otra, se causa una regresión infinita. No se causa esta regresión infinita. Además,
esta permanencia primaria causa la permanencia de la permanencia, y la permanencia de la permanencia causa la permanencia primaria. La desintegración primaria causa la desintegración de la desintegración de la desintegración causa la desintegración primaria. Por lo tanto, en ese sentido, la consecuencia de una regresión infinita no surge. Entonces, ahora la respuesta es... si como decís, el surgimiento de la producción da lugar a la producción básica, ¿cómo, según decís, hace algo aún no producido por la producción básica dar lugar a esta? Entonces, nos hemos adelantado. Entonces surgen muchos errores. Entonces Santiago todavía está leyendo esta parte que dice que la permanencia causa la permanencia primaria, la desintegración primaria causa la Entonces ahora va a haber la contestación de nuestra escuela, que es cuando dice, si como decís el surgimiento de la producción da lugar a la producción básica, ¿cómo según decís, hace algo aún no producido por la producción básica para dar lugar a esta? Entonces, si para vosotros el surgimiento del surgimiento causa la generación del surgimiento primario, entonces, ¿cómo puede ser para vosotros cómo podéis... ¿Cómo puede este surgimiento del surgimiento para vosotros, que no ha sido generado antes del surgimiento primario, causar la generación del surgimiento primario? Porque si él mismo no ha sido surgido, entonces hay una protesta, o alguien que dice el surgimiento del surgimiento es generado por el surgimiento primario nada más, mientras que este surge, mientras que este causa la generación de la generación primaria, no ocurre que no cause la generación de esto. Entonces, la respuesta es, si como decís, lo que ha surgido de la producción básica da lugar a la producción básica, entonces, ¿cómo podría la producción básica no producida por ello producirlo? Entonces, si para vosotros la producción primaria causa la generación del surgimiento primario a través del surgimiento, de que ha sido generado este surgimiento del surgimiento, entonces, ¿cómo podría el surgimiento del surgimiento causar la generación del surgimiento a través del surgimiento primario sin que éste haya sido generado? Entonces, para vosotros, uno depende del otro, pero en este contexto nunca sería sostenible que uno dependiera del otro. Entonces, la respuesta de Nagarjuna es, si lo que no ha surgido pudiera dar lugar a ello, entonces habríais de aceptar que los objetos en el proceso de producción se generan unos a otros. Entonces después hay una objeción que dice, así como una lamparilla se ilumina tanto a sí misma como a las demás, también como a otros, también la producción da lugar tanto a sí misma como a otras cosas. Y a esto la respuesta es, si una luz de una lámpara iluminase tanto a sí misma como a los demás, entonces tendrías que aceptar que el surgimiento también causa la generación de sí mismo y de otras cosas, como una lámpara se ilumina a sí misma y otras cosas, pero la lámpara no se ilumina a sí misma y otras cosas. ¿Por qué? Aquí dice el maestro, donde está la lamparilla no hay oscuridad. Entonces, ¿qué habría de iluminar la lamparilla? Aquello que no es iluminado es aquello que debe ser iluminado, y aquello que no es iluminado porque ha sido oscurecido por la oscuridad. Pero una lámpara que no tiene iluminación debido a esta luz de la lámpara, esta lámpara vacía de iluminación debido a que ha sido oscurecida por la oscuridad no existe. Y además no es razonable decir que ilumina a los demás, porque no hay oscuridad en otros lugares cuando la lámpara existe. Entonces, porque la oscuridad no existe ahí, una carencia de iluminación tampoco existe ahí. Pero si no ilumina ni a sí misma ni a otros, entonces, pues
no ilumina a sí misma y a otros, pues la iluminación es la supresión de las tinieblas. Sigue Nagarjuna. Entonces, aquí hay una objeción que dice... la objeción es, pero la iluminación es la supresión de las tinieblas. Entonces el tiempo no pasa el tiempo, parece. Entonces ahora no sé por dónde íbamos. Digo algo y me he perdido. Entonces ahora... entonces dice, por lo tanto, como una lámpara, esto es una posición externa. ¿Es eso por dónde íbamos? Entonces, por lo tanto, como la luz de la lámpara que ahora surge elimina la oscuridad, entonces la oscuridad no existe con respecto a la luz de la lámpara en sí misma, ni con respecto a otras cosas. Es lo que ilumina. Es aquello que lo que ilumina, por lo cual la oscuridad no existe. Entonces, por lo cual la lámpara, la luz de la lámpara se ilumina a sí misma y a otras. Y eso es porque elimina la oscuridad. Igual que una luz de la lámpara se ilumina a sí misma e ilumina a los demás, del mismo modo también es correcto decir que las causas del surgimiento... que el surgimiento causa la generación para sí mismo y para otros. Esto ha sido la posición externa. Ahora la contestación de Nagarjuna es... si al encender la lámpara esta no entra en contacto con la oscuridad, ¿cómo es posible que nada más encenderse elimine la oscuridad? Si la lamparilla despejase las tinieblas aún sin hacer contacto, esa lamparilla de aquí eliminaría toda la oscuridad restante del mundo. Pero si una lámpara tuviera que eliminar la oscuridad sin contactar con ella, en ese caso, entonces toda la oscuridad del mundo sería eliminada por la presencia de esta lámpara. Pero como toda esta oscuridad es semejante en sí, no hacer contacto con esta lámpara, entonces ¿cómo puede haber una diferencia? ¿Cómo puede haber una diferencia entre eliminar algunas de las oscuridades y no eliminar algunas otras de las oscuridades? Además, si la lamparilla se ilumina a sí misma y a los demás, la oscuridad debería también, sin duda, nublarse a sí misma. Oh. Entonces, y después dice, ya que esta generación no ha sido producida, ¿cómo podría generarse a sí misma? Y si se genera a partir de algo surgido, habiendo sido producido, ¿qué habría de generar? Lo producido, lo no producido, lo que está en proceso de producción, no surgen de ninguna manera en absoluto. Así lo explicamos ya mediante lo oído, lo no oído y lo recorrido. Entonces, si aquello que surge había surgido ya, entonces no tiene sentido. Sí, pues, si algo que ya ha surgido, no tiene sentido que surja. ¿Para qué va a surgir si ya ha surgido? Sí, entonces no tiene sentido decir que causa la generación de sí mismo, porque aquello que surge, aquello surgido ya ha surgido. Entonces, ¿cómo podría algo que ya ha surgido volver a surgir? Si este fuera el caso, entonces sería sostenible decir que aquello que ha surgido no causa la generación de sí mismo y que aquello que surge causa la generación de algo otro. No tendría sentido decir ninguna de estas dos. Entonces ahora es esto lo producido, lo no producido, lo que está en proceso. Aquí habla sobre el capítulo que ya hemos visto, el segundo capítulo del oído, lo no oído y el recorrido. Dice, lo producido, lo no producido, lo que está en proceso de producción no surgen de ninguna manera en absoluto. Así lo explicamos ya mediante el oído, lo no oído y el recorrido.
Esto es un razonamiento muy importante. Entonces, como se ha dicho, que no hay un ir, no hay un yente y tampoco... y esto ocurre porque la acción del ir ya ha pasado, ya ha ocurrido. Por lo mismo, por la misma razón también, el acto de surgir ha ocurrido ya. Y entonces no puede acusar la generación de aquello que ha sido generado. Además, la acción de generar no existe en aquello que ha sido generado. Pero si existiera en aquello que ya ha sido generado, entonces esto nunca dejaría de generarse, estaría siempre generándose, por lo cual esto sería inaceptable. Además, esto no causa la generación de lo que ha surgido. Entonces, además, no causa la generación de aquello que no ha surgido. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Qué generación existe para aquello que no ha surgido? Si la generación existiera, incluso aunque algo no existiera, entonces podría existir generación incluso para los cuernos de un conejo. Pero esta generación no existe. Además, no causa la generación de aquello que no ha surgido. Además, tampoco causa la generación de aquello que está surgiendo en este momento, porque no solo es aquello que ha surgido o no, o que todavía no ha surgido no existente, tampoco aquello que está surgiendo en este momento existe. Además, de ello se seguiría que habría dos surgir. Habría el surgir que está surgiendo ahora mismo debido a que el fenómeno en ese momento posee el surgir, y aquello que está causando la generación, el surgir. Entonces, además, si este surgir que está surgiendo ahora mismo tendría una parte que está que podría dividirse en una parte que ha surgido y una parte que no ha surgido. O si no, tendría que ser algo que no es ni surgido ni no surgido. Todavía nos queda la mitad del capítulo y ya se ha dado la hora de las 11. Entonces, ¿ahora por dónde vamos? Otra vez me he perdido. Me he perdido. Debe ser esto. Entonces dice, pero si causa la generación de la parte que ha sido generada, entonces ¿cómo podría estar cualificado teniendo estos dos surgimientos? Entonces tendría que tener estos dos surgimientos, pero no es así, no los tiene. Además, puesto que ha sido generado, aquello que ha sido generado no inicia ninguna acción en aquello que está generado no se inicia la acción de generar, por lo cual esto no causa la generación de nada. Además, cuando decimos que esto causa la generación de aquello que está generándose en este momento, esto no tiene sentido, y sostener esta afirmación es un punto que no lleva a ningún lado. Pero después hay una objeción que dice las jarras y demás que surgen son observadas, y como las jarras y demás se usan para distintos propósitos, por lo cual podemos decir que su surgimiento existe y que aquello que surge ahora es generado en dependencia del surgimiento y en relación al surgimiento. Entonces, ahora la estrofa número 15 dice: cuando hay producción se da lo que está en el proceso de producción, pero si no hay, ¿cómo podríamos decir que lo que está en proceso de producción depende de la producción? Entonces,
Entonces ahora hay una objeción, dice también, primero aquello que ha surgido, como por ejemplo una manta, y mientras que no lo analicemos demasiado, aquello que está surgiendo ahora es generado en dependencia de aquello que ha surgido antes. La respuesta es eso, es cierto, pero ¿cómo podría aquello que está surgiendo, que ha surgido como algo que no es una manta, algo que había surgido como algo que es una manta, ¿cómo puede convertirse en una manta? Entonces aquí dice que lo que se ha originado de forma dependiente, dice la sabiduría fundamental, es en esencia sereno. Por lo tanto, lo que está en el proceso de producción y la producción en sí también son paz. Hablando sobre sobre la dependencia, que como la dependencia no es el ser en sí. Pues sí, como que la dependencia y el ser en sí son contradictorios. Si algo tiene un ser en sí, entonces no puede depender de otros, no puede existir de una manera relativa, porque de esta manera entonces, por eso dice que el surgimiento dependiente es una argumentación increíble para demostrar la no existencia de los fenómenos tal como son imputados. Entonces, por eso, como ambos, aquello que es dependiente y aquello que se origina carecen de naturaleza intrínseca, además son vacíos de naturaleza intrínseca, por lo cual aquellos que hablan sobre la originación dependiente, para ellos, tanto lo que está ahora surgiendo y para aquello que y aquello que ha surgido, ambos carecen de naturaleza intrínseca y son vacíos de naturaleza intrínseca. ¿Cómo podría entonces ser posible decir aquellos dos que son vacíos de naturaleza intrínseca generan estar surgiendo ahora en dependencia del surgimiento en sí? Entonces, ¿está bien el texto? No hay fallos. ¿No veis que hay fallos tipográficos? Entonces, si existiese alguna entidad no surgida en cierto lugar, esa entidad tendría que surgir. Pero siendo inexistente, ¿qué es lo que iría a surgir? Entonces, está hablando ahora del argumento de existencia y no existencia. De los distintos tipos de argumentación. Entonces la acción es iniciada y un objeto es generado en dependencia de causas y condiciones, pero si no se inicia esta acción, entonces el objeto no es generado. Así que ¿cómo podría generarse? ¿Cómo podría surgir este fenómeno? Cuando no surge en ningún modo, entonces ¿cómo podría surgir en dependencia de aquello que surge? Esta es la visión de aquellos que enuncia la originación dependiente, el surgimiento dependiente, es que ambos, tanto lo que está surgiendo como el surgir en sí, carecen de esencia. Además, si lo producido da lugar a lo que está en proceso de producción, ¿qué producción produce lo producido? Si este surgimiento causa la generación de algo u otro que esté ahora en proceso de surgimiento, entonces, ¿qué surgimiento causa la generación de ese surgimiento? Pero si vosotros pensáis que hay otra cosa que hace
que hace surgir las causas de la generación para esta, entonces el maestro Nagarjuna dice, si hubiera sido otro producto el que diera origen a este, tendríamos una regresión infinita. Si hubiera algo que surgió sin producción, entonces todo podría surgir así. Entonces, si fuera otro lo que diera, lo que causara esta generación que está ahora surgiendo, entonces habría una generación infinita. Además, si las cosas fueran a surgir, deberían surgir o como existentes o como no existentes, como entidades existentes o como no existentes. Si los fenómenos no existen, aquí la objeción dice que si el fenómeno no existe desde el lado del objeto, entonces no debe existir en absoluto. Entonces aquí Nagarjuna dice, si hubieras que lo existente o lo no existente surjan, no tiene lógica, como ya se demostró antes, donde se dijo no es existente ni inexistente. Ahora, no es lógico que un fenómeno existente surja, porque no tiene sentido considerar que surge. ¿Qué sentido tiene para algo que ya existe el surgir de nuevo? Y tampoco es lógico para un objeto no existente que surja. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Para qué debería de surgir? Pero si un objeto no existente hubiera a surgir, entonces también los cuernos de un conejo podrían surgir. Surgirían muchas faltas para aquellos cuyas faltas ya han sido erradicadas, por lo cual este enunciado es inaceptable. Entonces, no es lógico que surjan los fenómenos que no existen. Entonces, la originación de una entidad en proceso de cese no es plausible. Sobre esto, aquí decimos que esto causa la generación de algo que está siendo generado ahora, está en proceso de producción. Por lo cual, una cosa que está ahora surgiendo, además llega a su cese. ¿Por qué? Porque los fenómenos poseen la característica de la desintegración. Si una entidad no cesa, no puede surgir. Por lo cual, aquello que ahora está surgiendo surge a través del desarrollo, mientras que aquello que está desapareciendo, está destruyéndose, no surge, porque llega a su fin debido a la desintegración. Pero si vosotros pensáis que cuando algo está surgiendo, entonces no va a llegar la cesación, entonces esta es nuestra respuesta. Lo que está perdurando tampoco perdura. ¿Qué entidad producida podría perdurar? Perdón. Tampoco es sostenible que sea una entidad aquello que no está en proceso de cese. Entonces ahí hay una objeción también. La permanencia existe. Además, como no es sostenible que los fenómenos no hayan surgido, entonces el surgimiento está bien establecido. Entonces la respuesta es, si los fenómenos perduraran, entonces aquello que ha perdurado, perduraría. No, entonces, perdón, si las cosas perduran, ¿qué cosas son las que perduran? ¿Son aquello que ha perdurado lo que perdura, o es aquello que no ha perdurado lo que perdura? ¿O es aquello que está ahora perdurando lo que perdura? Entonces, sobre esto decimos, una entidad que ha perdurado no perdura, una entidad que no ha perdurado no perdura. Lo que está perdurando tampoco perdura. Entonces, en primer lugar, aquello que ha perdurado no perdura.
¿Para qué debería perdurar algo que ya ha perdurado? ¿Para qué debería perdurar de nuevo? También se sigue que el perdurar tendría dos partes. Aquello que perdura debido a poseer este perdurar y aquello que causa el perdurar debido a poseer este perdurar. Si fuera así, entonces el que perdura también sería doble. Y esto no es aceptable. Entonces, ¿qué entidad no producida podría perdurar? También la duración de una entidad en el proceso de cese no es plausible. Tampoco es sostenible que sea una entidad aquello que no está en proceso de cese. Cuando aquello que perdura está perdurando, en ese momento no está cesando. Por lo tanto, cuando está perdurando no es una entidad. ¿Por qué? Porque carece de las características de una entidad, que son generación, perduración y desintegración. Además, puesto que la desintegración se dice que es una característica de una entidad, ¿cómo podría ser una entidad si carece de desintegración? Si las entidades no existen, entonces, ¿cómo podrían permanecer? Entonces, el perdurar de una entidad no es sostenible porque está ahora cesando. Además, si la naturaleza de todas las entidades es siempre el envejecimiento y la muerte, careciendo de envejecimiento y muerte, ¿qué entidad podría perdurar? Cuando todas las entidades están relacionadas a la transitoriedad y es aceptado que poseen las propiedades de envejecimiento y muerte debido a ser transitorias, en ese momento, en dependencia de qué podría existir el perdurar. Cuando estas entidades que permanecen sin... ¿Cómo podrían estas entidades permanecer sin envejecer y morir? Por lo tanto, el permanecer es insostenible. Entonces, Nagarjuna aquí dice, no es razonable que lo que perdura permanezca por causa de sí mismo o de otro objeto perdurable. De igual modo que los productos no pueden surgir de sí mismos ni a través de otro producto. Entonces, es ilógico que la permanencia esté causada por otra permanencia, como ya se dijo en el capítulo, en la estrofa 19, que decía, si hubiera sido otro producto el que diera origen a este, tendríamos una regresión infinita. Si hubiera algo que surgió sin producción, entonces todo podría surgir así. Así que, además, la permanencia debería ser o una permanencia causada por otra permanencia o una permanencia causada sin otra permanencia. En primer lugar, si la permanencia no es una permanencia causada por otra permanencia. Si la permanencia fuera causada por otra permanencia, entonces tendríamos una regresión infinita. Además, si es causada por otra permanencia y esta está causada a su vez por otra permanencia, entonces esto es inaceptable porque constituye una regresión infinita. Pero si piensas que la permanencia es una permanencia causada sin otra permanencia, entonces deberíamos responder a esto. Igual que una permanencia causada por otra permanencia también esta permanencia que no es causada por otra permanencia. Entonces, si algo pudiera si algo pudiera ser una permanencia sin otra permanencia que lo causara, entonces cualquier cosa podría perdurar sin otra permanencia que lo causara. Entonces, ¿para qué deberíamos decir una permanencia que es causada por otra permanencia? Entonces ahora dice, si una causa que ahora está cesando existe,
Ahora vamos a hablando sobre la cesación. Entonces, si algo está cesando, entonces ¿qué es lo que está cesando? ¿Es algo que ya ha cesado, algo que todavía no ha cesado o algo que ya está cesando en este momento? Entonces, ninguna de estas maneras es sostenible. ¿Por qué? Porque no es razonable que lo que perdura permanezca por causa de sí mismo o de otro objeto perdurable. Perdón, la razón es lo que no ha cesado no cesa, lo que aún no ha cesado, lo que ya ha cesado no cesa, lo que aún no ha cesado no cesa y tampoco lo hace lo que está en proceso de cesar. ¿Qué entidad no producida podría cesar? En primer lugar, aquello que ha cesado no cesa. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Cómo podría aquello que no existe cesar? Tener esta acción de cesar. Entonces, tampoco aquello que no ha cesado cesa. ¿Por qué? Porque cesar y no cesar son incompatibles. Y aquello que está cesando ahora, en el mismo sentido, tampoco cesa. ¿Por qué? Porque se dijo, no tiene generación aquello que está ahora surgiendo. Por lo tanto, aquello que está cesando ahora no es posible que esté separado de lo que está cesado de lo que no está cesado. No. La página 96.